Hola familia, miren lo que les traigo hoy. Esta es una receta muy fácil, muy rica y para sorprender a todos los invitados. Bueno, así que sin más preámbulos vamos a comenzar poniendo 90 gramos de harina de fuerza a la que le vamos a agregar 55 gramos de leche a temperatura ambiente y 10 gramos de manteca derretida. Y una vez que tenemos los ingredientes, comenzamos a mezclarlos hasta que esté todo integrado. Luego lo amasamos un poco con la mano y sin amasar mucho. Cuando tenemos el bollo así como lo están viendo en el video, lo vamos a envolver en papel film y lo vamos a llevar a la nevera por una hora para que repose. Mientras reposa el bollo, vamos a pelar una papa o una patata, que en este caso sería una papa mediana. Les digo que me sobró, así que si quieren hacerlo con una papa más pequeña, no pasa nada. Bueno, entonces lo vamos a hervir y una vez que tenemos las papas hervidas, vamos a hacer un puré al que le vamos a agregar una cucharada de mayonesa. Mezclamos todo muy bien y una vez que tenemos esto listo, sacamos, obviamente que pasó una hora, sacamos el bollito y lo comenzamos a amasar con el rodillo de a poquito, con cuidado, y lo vamos a estirar hasta lograr una masa, esta más o menos de entre 15 y 20 centímetros de diámetro. Entonces ahora sí, le ponemos la mozzarella. Vamos a tratar de dejar un margen de unos 7-8 centímetros. Cuando le terminamos de poner la mozzarella, vamos a agregar el puré de papa encima. Les aconsejo que no le pongan mucho. Yo creo que le puse demasiado. Bueno, una vez que tenemos esto, le agregamos la mozzarella por arriba. Y ahora viene un trabajito que a mí me costó bastante, se los digo, que es cerrar este tipo de tarta, digamos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, comenzamos a hacerle como pellizcos a la masa. Ahí se ve mejor. Vamos tomando de los lados, o sea, de un lado primero y del otro luego, y vamos haciendo pequeños pellizcos. Tengan cuidado que no se les abra la masa. A mí se me abrió un poquito, lamentablemente, pero obviamente después lo hemos solucionado. Pero lo ideal es que no se abra en ningún lugar la masa, porque luego, una vez que la ponemos en la sartén, se nos puede ir la preparación por ese huequito que no está. Bueno, la cuestión que hemos terminado o he terminado de cerrarlo, y una vez que tenemos la preparación así como están viendo en el video cerrada, la vamos a ir estirando con cuidado con el rodillo, que quede más o menos de una altura de 2 centímetros, y cuando la tenemos lista, enmantecamos nuestra sartén, fuego bajo porque si no se nos va a quemar. Entonces les decía, enmantecamos bien la sartén, ponemos la preparación y vamos a cocinar más o menos, son entre 7 y 10 minutos, o hasta que la parte que está dando a la sartén quede, o sea, la parte de abajo quede dorada. Cuando tenemos la parte de abajo dorada, vamos a pintar con manteca la parte de arriba. Y una vez que tenemos bien enmantecada la parte de arriba, lo que vamos a hacer es girarla. Les digo, yo la giré 2 veces de cada lado. Aquí no lo pongo para que no se haga muy largo el video, pero lo hice 2 veces de cada lado. Fíjense, ya tiene ese colorcito que llama como para cortar y probar. Así que hemos dado vuelta 2 veces nuestra, podemos llamarla tarta, ¿no? O pan de mozzarella. Bueno, la cuestión que aquí les muestro el resultado. Miren qué cosa más rica. Se los súper recomiendo porque la verdad que queda muy rico y sorprende a todo aquel que hemos invitado a compartir. Así que si les gustó el video, me regalan un buen like. Las invito y los invito a que lo hagan y me digan cómo les ha quedado, y nos vemos en la próxima. Chao.